Muy buenos días, gracias infinitas a la audiencia que siempre nos ha acompañado, que ha sido constante en este compartir y de nuestro programa Superando Nuestros Límites en la edición 174. En el nombre del Cristo y en su gracia infinita, paz a vuestro corazón y a vuestro espíritu. Y que esa paz bienhechora, en su luz y resplandor, propicie la prosperidad, la salud a nuestras vidas. Amén, amén, amén. En esta mañana vamos a compartir una vez más el conocimiento autorrealizador, crístico, gnóstico, búdico, jehovístico, que nos va a permitir, bajo la regencia de cualquier cultura, como quiera que sea, porque es el núcleo de toda enseñanza, de toda sapiencia, de toda profecía, que es la ciencia pura, la ciencia de Dios, cristalizar en nosotros eso que llamamos alma, para así tener derecho a encarnar al Espíritu y a nuestro Padre que mora en secreto. Y es una oportunidad maravillosa, una vez más. Vamos a desarrollar nuestra edición 174 de Superando Nuestros Límites. Hay una inquietud que debemos considerar en nuestro acontecer, en nuestra vida, y en ese mundo interno que realmente ignoramos y que debemos abordar, autoobservar, estudiar, psicoanalizar e iluminarnos en esos espacios internos de la mente, de las causas, de las emociones, de los sentimientos, de los sueños, de las pesadillas, de las aspiraciones, etcétera, para que en esa multiplicidad psicológica podamos autoconocernos y lograr ese equilibrio, esa armonía de la cual carecemos. Nuestros infortunios, nuestras desdichas, nuestra infelicidad, nuestras desgracias, nuestras tragedias, nuestros conflictos, tienen como origen precisamente ese desconocimiento de lo que somos realmente. Pero para conocer y saber lo que somos realmente, necesitamos psicología. Y esa psicología no es la psicología oficial, catedrática, escolástica, convencional. No, esa no nos lleva a nosotros al autoconocimiento. Porque sus bases no son del ser, no son crísticas, no son búdicas, no son solares, no son logoicas, no son de la ciencia pura. No, son del yo, del ego, de la raza, de las costumbres, de las teorías, de la ciencia materialista, del intelecto, de los datos que suministra la mente sensual a través de los sentidos limitados que ya conocemos, y esos sentidos no nos llevan a nosotros, como lo hemos explicado, a la experiencia de lo real y al acceso a nuestra propia realidad interior. Recordemos una vez más, por enésima vez, aquella frase extraordinaria, luminosa, portentosa de la antigüedad, descrita y escrita en el frontispicio del templo de Delfos: Homo nocete ipsum, es decir, hombre, conócete a ti mismo. Esa sentencia, esculpida y tallada en la roca, en ese portal, tiene sincronía y resonancia, concatenación con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos en común
la palabra conocimiento en ambos espacios, en ambos contextos. Y de eso es lo que estamos compartiendo en esta mañana. Solo el autoconocimiento nos permite hacernos conscientes de nuestra vida, porque el propósito es que vivamos nuestra vida, no vivir la vida que otros quieran que vivamos. Entre otros quiero decir la raza, la cultura, la familia, el sistema, los intereses, el yo y el anticristo. No, sino vivir nuestra vida plena en su inmanencia intrínseca verdadera. Pero esa vida la puede llevar en nosotros es el ser de nuestro ser, no el yo, porque el yo no es el ser. Y en eso consiste nuestra vida. En eso consiste el estudio verdadero, el fundamental, la sabiduría real de un Salomón, de un Hipócrates, de un Galeno, de un Moisés, consistía precisamente en ese misterio, en ese arcano. ¿Cuál? Nosotros mismos. Nocete ipsum, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, conocimiento. Entonces, el autoconocimiento nos va a permitir descubrir dentro de nosotros la posibilidad infinita a autorrealizarnos. He observado que los grandes científicos, estadistas, eruditos, han hecho una pirámide específica de las necesidades, entre comillas, del humano. Pero en ninguna de las 5 fases pude observar el amor. Entonces, estos seres están totalmente equivocados, digo seres entre comillas, estos personajes, estos eruditos, porque la única necesidad que tiene el ser humano verdadero es amar y ser amado. No hay más. ¿En qué consiste la ciencia pura? En tener acceso al amor. Para tener acceso al amor se necesita sabiduría. Pero para llegar a la sabiduría se necesita autoconocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento implica no solamente nuestros aciertos, sino desaciertos. No solamente nuestras alegrías, conocerlas, sino también nuestras tristezas y penas. El autoconocimiento implicaría tener dominio de nuestros aspectos positivos y negativos, de nuestras debilidades y fortalezas, de nuestros talentos y limitaciones, de nuestros triunfos y de nuestras derrotas. Porque ambos extremos son en sí lo que somos. ¿Por qué alguien sufre en un conflicto? Porque no es lo que es y quiere ser lo que no es. Y en ese batallar, en ese conflicto, se desequilibra, se desarmonía, desequilibra a los demás, desarmoniza a los demás y viene un caos, que es como vivimos. Y esto es lamentable, porque estamos en la era del conocimiento, pero este conocimiento es un laberinto prácticamente, y aquí nos encontramos con el simbolismo extraordinario del laberinto de Creta. Pero también nos encontramos que en ese laberinto de Creta había en el centro, en el núcleo, un minotauro, etcétera. Eso lo pueden referir a una mitología. Pero también existe concordancia, correspondencia con el laberinto que se encuentra, si recuerdo bien, en la calzada, en las baldosas o en el piso de la Catedral de Notre Dame. Si recuerdo bien, repito. Allí también aparece un laberinto. Y aparece en el rincón de aquella catedral una piedrecita negra labrada en forma de cuervo, o una piedrecita simplemente, que simboliza la roca, la piedra principal angular que desecharon los mercaderes del templo. Y esa piedrecita
viene a sustituir un aspecto superior del Minotauro en el centro del laberinto de Creta. Ese laberinto de Creta simboliza, a la luz de la ciencia pura, la mente, el intelecto y las teorías. No hay un laberinto más profundo ni amargo que las teorías. Todos nosotros nos hemos perdido en esas teorías. Y nadie ha conseguido el centro del laberinto. Pero aquel que lo consigue primero el Minotauro, es decir, al yo, es decir, al ego, es decir, al anticristo, es decir, a la ciencia materialista, es decir, las teorías, teoremas y su lenguaje, pero posteriormente enfrentados a él con valor, al vencerlo, en una cruenta lucha, es decir, en conocer nuestra propia oscuridad, nuestra propia materialidad, nuestro propio yo, al comprenderlo comenzamos a desintegrarlo en un trabajo superior con asistencia del hilo de Ariadna, porque para llegar al centro del laberinto de Creta y enfrentarnos a ese Minotauro, necesitamos lo que ellos conocían como el hilo de Ariadna, es decir, la conciencia. Solamente la conciencia puede iluminarnos, puede liberarnos del Minotauro, pero ella debe ser liberada porque el Minotauro precisamente se apoderó de nuestra conciencia. Entonces la conciencia que estoy hablando es una parte del ser, la más humanizada y la que gracias a Dios, a la naturaleza y por fortuna, algunos de nosotros nos hemos perdido y otros sí, pero que generalmente tenemos un 2, un 1%. Tal vez los niños recién nacidos tengan 3, hasta 2 o 3 años. Pero hay personas que no la tienen, que tienen -1, -2, -3, etc. Esto es horrible. Entonces, ¿cómo va a haber dicha en un planeta habitado por criaturas mecánicas, autómatas, personalidades calquianas como nosotros? Una personalidad calquiana es la personalidad actual. Es una personalidad irreverente, de sofismas de distracción a través de teoremas y de teoría, sabionda, orgullosa, irreverente, irresoluta, totalmente intelectualizada, hedonista, degenerada en el sentido espiritual, etc. Entonces, esa personalidad calquiana actual, que le da la espalda a un Buda y aplaude a los corruptos, esa personalidad calquiana que en los tiempos del Cristo liberó a Barrabás, y esa personalidad calquiana que sentenció el Cristo cuando dice en sus diamantinas palabras: generación de víboras, hipócritas, fariseos, la llevamos nosotros por dentro. Entonces, ¿en qué consiste el autoconocimiento? En adueñarnos del Minotauro. Pero para adueñarnos del Minotauro tenemos que comprender todo eso que describí de falsedad que hay dentro de nosotros, constituido por nuestros mundos subconsciente, infraconsciente e inconsciente. Entonces, ¿cuál es el laberinto dentro de nosotros?